los arqueólogos se van especializando en periodos y épocas. Es increíble cuando me ha tocado acompañar o ir a las zonas arqueológicas con arqueólogos de renombre. En la carrera donde yo estudiaba, tenía maestros especialistas en algunos ramas de arqueología que eran geniales y te decían, fíjense de la ornamentación, corresponde al periodo tal, y lo hizo tal rey por tales circunstancias, solamente con ver la construcción. A partir de la construcción, él te puede contar hechos y datos históricos que él se ha especializado. Hay gente que pueden encontrar, se llama tiestos, fragmentos de cerámica, ya sea vasijas, ollas, escritos, con solamente ver el fragmento y ver el tipo de escritura, el tipo de pigmentación que tiene o el tipo de adhesión que tiene en la molienda del barro que utilizaron para hacer la vasija, te pueden decir de qué fecha es. Pueden reconstruir la historia de un lugar a partir de esos elementos que van encontrando y te pueden decir, aquí hasta el día de hoy hemos encontrado evidencia que hubo población desde el año 300 después de Cristo o antes de Cristo, te pueden decir, solamente con encontrar un pequeño fragmento. Y a través de estos elementos o materiales que nos va ofreciendo la arqueología, se puede ayudar a comprender mejor la historia. Desde la diplomática ya se las comenté. La epigrafía reconoce las inscripciones talladas en distintos materiales. Los epigrafistas son especialistas en leer documentos y objetos antiguos donde haya escritura. Ellos lo saben descifrar, lo saben leer, como menciona en el encabezado de pie de, no encabezado, en el pie de imagen, dice, la paleografía hizo posible descifrar la piedra Rosetta. ¿Quiénes hicieron eso? Los epigrafistas. La epigrafía y la paleografía están muy unidas. Los paleógrafos son los que leen, los que pueden darle un valor a esos símbolos o signos que están usando, un sonido y un valor que nos permiten leer hechos del pasado. Pero es para más que leer, interpretar, tener una aproximación de lo que ellos tienen plasmado en ese documento, ya sea un documento de papel o sea un documento tallado en piedra. Otro elemento que considera la epigrafía son los escudos, aunque también hay una rama que estudia los escudos. Hubo un tiempo, sobre todo en el periodo medieval, cuando alguna persona adquiría un título nobiliario, ya sea eclesiástico o ya sea civil, les daban un emblema o hacían un escudo. Y en el escudo se leía la historia familiar. Utilizaban leones, dragones, espadas, lanzas, personas, objetos, animales dentro de su escudo. Y esos elementos que constituyen el escudo, estos de epigrafía lo leen perfectamente. Es como el escudo que tenemos aquí en Umam, que tiene elementos de la industria, que tiene elementos del pasado colonial, que tiene elementos de ganadería y tiene elementos de el Enequén, que es de la agricultura. Con el pasar de los años, no sé, piensen que dentro de 100 años, posiblemente Umam ya no se dedique a esas labores, pero un epigrafista cuando vea ese sello, cuando vea ese escudo, puede interpretar. A eso se refiere. Numismática, se dedica al estudiar las monedas y medallas antiguas. Ellos, ¿qué es lo que realizan? Cuando están frente a una moneda
han encontrado monedas en Grecia, en Roma, desde antes de Cristo. Han encontrado monedas en la antigua Babilonia, que es 4000 años antes de Cristo. Y ellos van interpretando las imágenes, figuras que hay en esos objetos que hoy conocemos como monedas. Y puede suceder hoy en día que te encuentras en tu casa, que tu papá o tu mamá tiene guardadas algunas monedas antiguas y puede ser que tú no reconozcas algunos de los personajes que existen. Por ejemplo, las monedas que hicieron los hacendados aquí en Yucatán eran independientes. Casi cada hacienda en Equenera tenía su fábrica de monedas, donde troquelaban las monedas y ponían elementos distintos para distinguirlo de otra hacienda. Generalmente esas monedas eran hechas de plata y era con las que pagaban a los peones o asalariados, acasillados de las haciendas. Y nos permiten conocer a qué familia perteneció, cuánto aproximadamente ganaba cada familia o el valor de la moneda, la calidad de troquelado que tenía la moneda. Todos esos elementos estudia la numismática. La paleografía estudia y descifra escrituras antiguas. A lo más que he tenido acceso son a documentos antiguos del siglo, creo que 18, que me enseñaron a leer y como sé algo de latín, no se me dificulta tanto leerlo, pero sí es un gran reto aprender la cuestión de la paleografía, sobre todo del el lenguaje antiguo, aqueste, dende, eh, y otras palabras que son sinónimos de otros modos de hablar hoy en día, que te lo encuentras dentro del texto. Y, por ejemplo, si tienes un dolor de cabeza muy grande, no vas a poder concentrarte para comprender adecuadamente lo que dice en esos documentos. La paleografía también es una rama muy interesante de interpretación y se une a uno que no veo, así está la filología, al origen de la palabra. La paleografía, la epigrafía y la filología están muy concatenadas esas materias y apoyan fuertemente a la interpretación de documentos antiguos que nos permiten construir mejor la historia. La iconografía, por su parte, nos ayuda o se basa a los estudios de las imágenes. Según es el periodo histórico, va a ser el tipo de elementos iconográficos que va a tener y todas las culturas han dejado evidencia iconográfica, tanto las prehispánicas como las occidentales de Europa, desde elementos políticos, económicos, hasta cuestiones religiosas y de la vida cotidiana. Existen esas imágenes que los iconografistas interpretan y tienen un valor fundamental, los elementos que constituyen esa imagen. Cómo está vestido, por qué este tiene plumas, por qué este tiene elementos zoomórficos como serpientes, venados, iguanas, jaguares, qué es lo que están representando con esos elementos que añaden a la imagen. Hay veces granos de cacao, granos de lote, formas de calabaza, perros, van apareciendo y todos esos elementos tienen un simbolismo y un significado que los iconografistas conocen, comparten y nos ayudan a comprender mejor la historia. La filatelia se especializa en sellos postales. Hoy en día ya se está perdiendo, pero hubo un tiempo en el inicio, cuando se hizo más accesible
la imprenta, el papel, y surgió los sellos postales. Fueron mucho más. Ok, al que pidió permiso. Al estudiar esos sellos postales van viendo las recurrencias, imágenes de quién utilizan, qué elementos les van eh, integrando un sello postal. No sé si ustedes conocen sellos postales. ¿Alguna vez vieron recibir carta a sus papás, abuelito? Ahí se ponían unos sellos que hoy en día, pues con los nuevos dispositivos, mandas mensajes que equivalen a eso, pero ya no tienen sello. Hubo un tiempo que el intercambio de correspondencia iba unido a sellos, y dependiendo de qué país eras, de dónde eras, eran los elementos que iban a aparecer en los sellos. Aquí en México, los últimos que recuerdo son de la mariposa monarca, de la celebración de los 200 años de la conmemoración del inicio del grito de independencia. Son algunos de los sellos que yo recuerdo, que nos hablan también de cuestiones históricas. Dentro de esto también se encuentran los sellos que utilizaban los antiguos reyes y eclesiásticos. Tenían un anillo, y en el anillo tenían un emblema, y cuando enviaban una carta, vertían algún elemento encima, generalmente era cera, pero también podía ser un metal como el bronce, sin quemar el papel, y cuando estaba caliente ellos ponían su anillo y sellaban, y se marcaba allí. Y cuando llegaba a la persona que se la habían enviado, pues él rompía ese sello, pero podía guardar eso como un documento oficial donde aparecía el sello de la persona que lo está enviando. También esto lo estudia la filatelia. La etnografía es la descripción de las costumbres, tradiciones, modos de vivir de una comunidad. El etnógrafo o los materiales etnográficos son descripciones de la vida de una comunidad. Lo que comen, lo que ponen, por qué comen esto en estas fechas, por qué no, por qué lo comen, por qué comen otras cosas en otras fechas, por qué esto lo comen durante las fiestas, por qué ese vestuario lo ponen entre las fiestas. Todas esas explicaciones lo hacen los etnógrafos. Los botánicos, en el estudio de las plantas, en la evolución de las plantas también ayudan, y también en el uso de las plantas, qué plantas utilizaban, qué función tenían estas plantas. Si hay alguien de Campeche, por ejemplo, para los campechanos hoy en día tal vez no es importante el palo de Campeche o palo de tinte, pero en un periodo el palo de tinte contaba la historia de Campeche, era prácticamente su material más preciado, como pasó en Yucatán con el enequén. Y todos esos elementos de la botánica nos ayudan a comprenderlo. También la botánica, más de cuestiones de paleontología, las plantas que se han fosilizado. La botánica nos ayuda a comprenderlo. La filología nos ayuda a comprender el origen de las palabras, el origen, cómo surge, cuál es su significado primario y cómo va evolucionando hasta llegar a nuestros días. Era una de mis materias favoritas. Si alguna vez quisiera hacer un estudio de posgrado, lo haría en filología, porque me encanta saber y conocer el proceso histórico que ha llevado conceptos, ideas, y ayuda a comprender mejor la historia. Y por último tenemos la geografía histórica, que analiza las transformaciones de los territorios, así como los cambios que hay. Eh, hace un tiempo, en el 2000, no me acuerdo si 12